Salvador, a ti me rindo, yo obedezco solo a ti. Mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Te confiesa sus delitos, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. A tus pies yo deposito mi riqueza, mi placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Tu bondad será la historia que predique por doquier, y tu amor inagotable será siempre mi querer. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. Yo a su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas y pecados, todo traigo a ti. Buenas tardes, bienvenidos hermanos, bienvenidos todos los que nos acompañan a la Iglesia de Cristo. Es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy y para mí es un placer estar parado aquí enfrente de ustedes exponiendo la palabra de Dios. Hermanos, hace unos estudios atrás, en los martes he estado últimamente yo dando esos estudios y he estado hablando un poco sobre la iglesia. Una iglesia que Jesucristo estableció hace unos años atrás. Hoy en día nos toca manejar por la carretera y mirar en todas las esquinas una iglesia diferente, una iglesia por todas partes. Es la razón por la cual muchas personas hay veces que no se quieren acercar a Dios por tanta confusión que hay en el mundo. Y eso lo ha creado el hombre, no lo ha creado Dios. Pero hablaba de una iglesia y hablaba de examinar a la iglesia. Y me atreví a lo último, uno de los estudios, a tratar de que nosotros como iglesia, nosotros como los miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tratemos de practicar lo que hablamos, lo que estudiamos, lo que predicamos, lo que decimos, ¿verdad? Lo tratemos de llevar a cabo para que
seamos esa iglesia gloriosa que dice la palabra, por la cual Jesús dio su vida. Dios dio la vida por su iglesia, para que nosotros podamos tener vida eterna, para que nosotros podamos vivir dentro de ella, para que encontremos la paz. No la paz que da el mundo, sino la paz que da Dios dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia escuchamos el mensaje de Dios, la palabra de Dios, y es por eso que les digo en este día que no soy yo. Voy a decir las escrituras que tengo que hablar y ellas van a hablar por mí. Porque a este momento pues es Jesús el que habla. En ese estudio del martes, y me atreví a hacer le llamé un challenge. Nos ponemos tantas metas, nos ponemos tantas cosas para mejorar nuestra vida, nuestra manera de mirarnos. Todo nos proponemos tipo challenges, ¿no? Pero dije yo, ¿qué les parece si nos ponemos otro tipo de esfuerzo? Vamos a esforzarnos a hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, en lo espiritual. De acuerdo a la palabra de Dios, debemos de predicar el evangelio, hablar de Cristo, hablar lo que hizo por nosotros en la cruz. Y propuse, ¿qué les parece si predicamos a una persona antes de que se acabe el año y que venga Cristo, para que venga a conocer su palabra? ¿Qué les parece si también en los 4 puntos de que hablé, uno era predicar el evangelio, era el otro comenzar a estudiar más, conocer la Biblia más, conocer los mandamientos de Dios más? De acuerdo a Juan 12:48, la palabra de Dios es la que nos va a juzgar. Entonces, ¿cómo me va a juzgar la palabra? Yo quiero saber, yo quiero conocer cuáles son las razones por las cuales me va a juzgar. Entonces, estudiar más la palabra, dije, aprendamos 5 escrituras antes de que se acabe el año que tengan que ver con predicar el evangelio. Para que le podamos enseñar a alguien el evangelio. También dije, ¿cómo vamos a practicar la unidad? Porque hablamos de la unidad. La Biblia habla de la unidad, Jesucristo habla de la unidad. Jesucristo hizo una oración de la unidad. Pues también dije, ¿qué les parece si comenzamos a invitar, no nomás hasta lo último del año, ya de aquí para adelante, una familia o 2, invitarla a nuestra casa a comer, platicar, convivir con aquel hermano o aquella hermana con la cual normalmente no convivimos? Porque la Biblia habla de la unidad. Entonces, ¿cómo voy a yo practicar esta unidad? También sacrificios vivos. ¿Cómo podemos cortar esos dioses falsos? Esos dioses que le dedicamos tanto el tiempo. Esas cosas negativas que nos quitan el tiempo para poderse dedicar a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a Dios. ¿Cómo podemos quitar cortar esos dioses falsos para practicar la unidad? Porque después de todo, estos dioses nos quitan el tiempo, la energía, el dinero y no podemos ni convivir entre nosotros. Entonces, practicando estas cosas, hermanos, es como nos vamos a poder comenzar a poder parecer a esa iglesia de la que Jesucristo hablaba, porque estamos practicando lo que Jesús dejó establecido. Ahora voy a ir a la primera escritura en Efesios 5:25. Efesios 5:25. Adelante, 25 al 27. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos, hermanos, el versículo 27 nos da una imagen, nos da una idea de lo que Jesús imaginó de cómo iba a ser su iglesia. A la iglesia la menciona como su esposa y le dice a los maridos, amen a sus mujeres así como yo amé a la iglesia y di mi vida por ella, me entregué por ella, me crucificaron por ella, pero yo di mi vida por ella. Voluntariamente me entregué por mi esposa, la amé, hasta la muerte la amé. Y dice a los maridos, amen a sus esposas de igual manera, pero el 27 nos da una imagen de cómo él envisionó su iglesia.
Dice, una iglesia gloriosa. Presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que Él envisionó para Él mismo. Él la miró. Y así debe ser la iglesia. Entonces, si nosotros practicamos lo que Jesucristo nos manda que llevemos a cabo, los mandamientos, entonces nos comenzaremos a parecer un poquito más a la iglesia que Él menciona aquí. Y puse yo aquí, ¿será esta la imagen, hermanos, de la iglesia en la que nosotros somos parte, de la que formamos? ¿Será esta la imagen que damos? ¿Será esta la imagen que proyectamos? Una iglesia gloriosa, una iglesia santa. La palabra santa o santo es apartado. Entonces, ¿será una iglesia que está apartada de las cosas del mundo? No anda en las cosas del mundo, no le gustan las cosas del mundo, no practica las cosas del mundo. ¿Estaremos apartados del mundo y dedicados al Señor? Dedicados al esposo. Una mujer, de acuerdo a la Biblia, debe de dedicar su vida a su esposo, a su marido. La mujer es la ayuda idónea para el marido. Se debe dedicar a su esposo. Entonces, nosotros como iglesia estaremos dedicados a nuestro esposo, que es Cristo. ¿Deseamos en realidad practicar la santidad? ¿Deseamos en realidad practicar o no manchar el alma? Dice, una iglesia sin arruga y sin mancha. ¿Desearemos ser esta esposa que Jesucristo puso esta imagen de ella? ¿Cuál será el propósito, hermanos? ¿Cuál será el propósito de que la iglesia refleje esta imagen? ¿Con qué propósito Jesucristo quiere que su iglesia se mire bien? Que esté apartada del mundo y que no tenga mancha ni arruga. Vamos a Génesis 12 del 1 al 3. Génesis 12 del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Yo antes me preguntaba, ¿de dónde salieron los judíos? ¿De dónde salió Israel? De Abraham. La historia, para poder entender, hermanos, por qué es importante la imagen de la iglesia, con qué propósito debemos, por qué Jesús quiere que la iglesia se vea bien, está en este versículo. En el capítulo 2 dice, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. La iglesia va a ser una bendición. Ahora, en el Viejo Testamento ya sabemos la historia. Adán y Eva pecaron. Se comenzaron a multiplicar y la maldad comenzó a crecer. La maldad era tanto que llegó al cielo y dijo Dios, hasta aquí llegué con la creación. Me he arrepentido de crear al hombre. Y mandó el diluvio. Después del diluvio quedó Noé y su familia. Entonces, aquí tenemos esta familia que ahora tiene que comenzar el mismo trabajo que Adán y Eva. Multiplíquense. Y se comienzan a multiplicar, pero se vuelven a echar a perder. Ahora, Dios les hablaba individualmente a cada padre de la familia, a los patriarcas. Con cada familia Él tenía contacto en aquel tiempo. Después de esto, dice Dios, se vuelve a poner mal. Después de Noé viene la torre de Babel, cuando ya las cosas están mal otra vez, cuando ya la perdición está a todo lo que da. Pero encuentra a un hombre que es fiel, temeroso de Dios, que él no cree en estatuas ni imágenes, él no cree en ningún Dios falso, él solamente cree en un Dios invisible, creador de todas las cosas. Y le dice, sobre ti voy a hacer una gran nación. Y tú vas a ser bendición para muchas familias. Para muchas familias. Entonces, me doy cuenta, hermanos, que hay dos propósitos.
Hay dos propósitos para que Dios haya escogido a Abraham. Versículo 2 es predicar el Evangelio, porque para que llegues a ser gran bendición a muchas familias. A muchas familias puedes llegar a ser bendición. ¿Por qué? Porque por medio del Evangelio es que tú puedes recobrar vida para con Dios. Es por medio del Evangelio que tú puedes volver a mirar, porque la palabra de Dios nos abre los ojos, nos quita la ceguera espiritual. Puedes llegar a ser bendición. Es por eso que la iglesia se tiene que ver bien. Es por eso que Israel se tenía que ver bien. Era el propósito de ellos predicar a las personas que volvieran a Dios. Que volvieran a Dios, pero el hombre no quería. Por eso dijo Dios que era necesario levantar una gran nación. El otro propósito está en Génesis 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. El otro propósito, hermanos, tan necesario, de que Dios levantara una gran nación. Imagínense, si Dios destruye el mundo después de la torre de Babel, entonces no hubiera podido cumplirle su promesa a Satanás cuando le dijo que iba a nacer Jesús de aquella mujer. Entonces, era necesario que la bendición por medio de Abraham, por medio de la simiente de Abraham, viniera Jesucristo. Para poder ser la iglesia o la esposa que Jesucristo se merece, debemos entender el plan desde el principio. Israel debió de haber predicado a las naciones de que solamente había un Dios verdadero, pero falló en el intento, no reflejó eso. Pero para que nosotros nos parezcamos a esa iglesia, a la esposa que Cristo se merece, debemos entender ese plan desde un principio en lo individual. Ahora, Dios hizo algo muy grande en cada uno de nosotros, y eso es lo que debe de hacer que esto se mire desde muy lejos. Efesios 1, del 3 al 4. Efesios 1. Dice, Efesios 1:3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Hermanos, tú y yo formamos parte de un plan. Aquel que ha obedecido el Evangelio forma parte de un plan que se hizo desde antes de la fundación del mundo. O sea, es importante entender en qué estamos, qué es lo que formamos. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Formamos parte de un plan que se hizo antes de la fundación del mundo. Antes de que creara el cielo, antes de que creara la tierra, antes de que creara el sol, Él estaba pensando en cada uno de aquellos que han obedecido el Evangelio y que estamos aquí. Formamos parte de eso. Entonces, si yo entiendo esto, entonces debo de entender que yo no soy parte de un club social. Yo no soy parte de un grupo de personas que pasamos aquí un tiempo para perder la rutina, para pasar tiempo aquí y conocernos y a ver a dónde nos vamos a comer después de aquí. No, yo formo parte de un plan hecho antes de la fundación del mundo. Entonces yo tengo que averiguar qué es lo que tengo que hacer dentro de este lugar, porque para algo se planeó que yo estuviera aquí. Entonces, eso es algo muy importante, hermanos, porque si no entendemos eso, nunca vamos a luchar ni esforzarnos por ser esa iglesia, por reflejar esa imagen de la iglesia de Cristo. Reflejar una iglesia gloriosa, sin arruga y sin mancha. En el estudio de los martes, hablé de 7 iglesias que Jesús le mandó, o Dios le manda una carta diciendo: tengo algo contra ti. A 5 de ellas le mandó una carta diciendo: tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Has hecho esto, has hecho el otro. Algo estaban haciendo mal estas iglesias que les manda este mensaje. Pero a 2 iglesias le manda un mensaje positivo, diciéndole que lo que están haciendo está bien, que le echen ganas, que no se desmayen, que el que persevere hasta el fin va a heredar la vida eterna. A 2 iglesias. Ahora, la razón por la cual
hablo de estas 7 iglesias por la escritura que se encuentra en 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5. Dice: examinaos a vosotros mismos si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estemos reprobados. La palabra de Dios nos anima a que nos examinemos a nosotros mismos. O sea, yo no me quiero engañar, hermano, ni tampoco quiero engañarlos a ustedes. Ninguno de nosotros nos gusta que nos engañen, que nos digan mentiras. Entonces dice la palabra de Dios: examínense para ver si en verdad hemos creído en Jesucristo, para no perder el tiempo, para estar aquí sabiendo que tenemos un trabajo que hacer, reflejar la iglesia de Cristo, esa imagen que Él tenía para con su iglesia, para con su esposa. Pero en muchas ocasiones examinamos a estas 7 iglesias de Apocalipsis. Y yo dije: ¿qué les parece si examinamos a la iglesia esta? Examinemos nosotros como iglesia. ¿En qué podemos estar fallando? No vaya a ser que diga Dios: tengo algo contra la iglesia de Cristo del sur de Tucson. Tengo algo contra esta iglesia. Bíblicamente, la palabra de Dios tenía algo en contra de 5 iglesias. Y yo, hermanos, ustedes no queremos ser parte de una iglesia que en algo le estamos fallando a Dios. Claro, le fallamos a Dios en muchas cosas en la vida diaria. Pecamos, somos pecadores, por eso necesitamos a Jesús. Por eso necesitamos la salvación, por eso necesitamos el domingo, por eso necesitamos este domingo para que nos esté recordando todo lo que debemos de hacer y dejar de hacer. Tenemos que dejar de practicar ciertas cosas. Pero en cuestión de la iglesia, ¿qué podemos estar haciendo como en grupo? Mal. Ahora, el deseo de Cristo es que maduremos, que crezcamos en madurez. Primera de Pedro 1:16. Primera de Pedro 1:16 dice: porque escrito está: ser santos, porque yo soy santo. La palabra de Dios nos enseña, el Espíritu Santo por medio de Pedro dice: ser santos, porque yo soy santo. Dios es santo, hermanos. Él está apartado del mundo. Él está allá donde Él vive, en el espacio, no sé, en la eternidad. Pero nosotros nos pide que nos alejemos de este mundo, que practiquemos la santidad. La santidad, hermanos, es estar apartados. Practica apartarte de las cosas que te llevan al pecado constantemente. Sé honesto, sé sincero contigo mismo, para que haya una sinceridad, una comunión entre tú y Dios verdadera. Entonces, esto es en lo individual y como iglesia. Practicar la santidad, apartarnos de las cosas que nos quitan el tiempo y practicar la unidad entre la iglesia. Es lógico, si yo me aparto de las cosas que me llevan a practicar el pecado que practica el mundo, voy a poderle dedicar más tiempo a la iglesia, voy a poder dedicarle más tiempo a ustedes, voy a poder dedicarle más tiempo al esposo, que es la iglesia, y que es Cristo, perdón. Vamos a ver qué dice Romanos 12 del 1 al 2. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo 1 nos dice que por la misericordia de Dios, ¿sabes qué? Tienes que presentar este cuerpo en sacrificio vivo. O sea, dejamos de ver televisión, dejamos de ir a un partido, dejamos de trabajar, dejamos de cualquier cosa para venir aquí y escuchar la palabra de Dios. Ese es un sacrificio vivo. Entonces, para poder lograr
reflejar la iglesia de Cristo, para poder madurar o practicar la santidad, te tienes que apartar primero. Apártate y luego ven y presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Con qué propósito, Señor? El versículo 2 nos lo dice a lo último: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es su voluntad? Yo vivía antes en el mundo sin saber la voluntad de Dios. Yo pensaba que conocía la voluntad de Dios. Yo pensaba que sabía lo que Él quería de mí. Pero luego vine y descubrí que no sabía nada acerca de su voluntad. Entonces estamos aquí para aprender sus mandamientos. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Cómo me debo de comportar? ¿Cómo debo de hablar? ¿Cómo debo de ser en el trabajo? Para poder llegar a ser una mejor persona. Porque de eso se trata. Ser una mejor persona allá afuera en la sociedad. Ahora muchos me pueden decir, ¿sabes qué? Yo puedo ya ser una gran persona, no necesito venir a la iglesia. Yo no necesito la iglesia para ser una mejor persona allá afuera en la sociedad. Pues tal vez tú sí, pero tus hijos no. Porque no tienen la conciencia de Dios ni conocen las Sagradas Escrituras. Tal vez lo que tú puedes controlar, tus hijos no lo puedan controlar. Pero con una espiritualidad en la vida de tu hijo, tal vez pueda hacer que él sí lo logre. Ahora, también otra cosa, pueden haber las mejores de las personas allá afuera en el mundo, que se portan mejor que nosotros. Pero la salvación, solamente Jesús te la puede dar por medio de obedecer el Evangelio. Ahora, ¿de qué te va a ayudar a ser la mejor persona del mundo si a lo último pierdes tu alma? Entonces, es algo que pensar. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su esposa, hermanos? Vamos a Colosenses 3, 5 al 9. Colosenses 3, 5 al 9. Acuérdense, hermanos, que cuando hablamos de la esposa estamos hablando de la iglesia. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la iglesia? Colosenses 3, 5 al 9. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, así nos llama. Dice que son hijos, los que practican estas cosas son hijos de desobediencia, no están obedeciendo a Dios. En los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, antes practicábamos estas cosas. Ahora, si tú te crees muy justo, porque ya estamos en la iglesia, dice: ahora te digo otra cosa, hay más. Deja la ira, deja el enojo, palabras deshonestas de nuestra boca, mentiras, todo esto que nos afecta, porque también son pecados. Puse aquí, la esposa de Cristo tiene que mirarse de esta manera, tiene que dejar de practicar estas cosas, porque la palabra de Dios dice que ni carne ni sangre va a heredar el reino de Dios. Esta es una mente carnal que practica todas estas cosas, que se la lleva enojado, que se la lleva lleno de envidia, que se la lleva peleando, que se la lleva así. Entonces, esta es una mente carnal. Y hermanos, la carne ni la sangre va a heredar el reino de Dios. Así dice la Biblia. Entonces, por el bien de su esposa, Jesucristo quiere que su esposa more allá arriba con Él. Al fin de todo, la iglesia, todos nosotros, que moremos allá arriba con Él. Por eso dice: necesito que dejen esto que les estorba, porque sin esto no pueden entrar aquí arriba. Vamos a ver 1 de Juan 2, 15 al 17. 1 de Juan 2. ...15 al 17. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amemos el mundo, hermano. Él requiere que su esposa no ame el mundo. Él requiere que su esposa no sea como la esposa de Lot, que volteó hacia atrás cuando se le dio el mandamiento de no voltear a ver lo que estaba dejando atrás.
Hemos dejado el mundo atrás, hemos decidido venir a Cristo, hemos olvidado de lo que antes hacíamos. Amábamos el mundo, los bailes, las fiestas, todo el alcohol, todo lo que nos ofrecía el mundo. Y ahora lo hemos dejado. Y dice, no ames más eso, no voltees hacia allá deseando querer andar allá. Ya te viniste para acá, ya brincaste para este lado. ¿Se acuerdan de Esaú, hermanos? ¿Cuál fue la diferencia entre él y su hermano? Esaú amaba más al mundo. No le interesaban las cosas de Dios. Él dedicaba más su tiempo a las cosas del mundo y pues ahí quedó con las cosas del mundo. 2 Corintios 6:14. 2 Corintios 6:14. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Dice la palabra de Dios que desea para todos sus hijos, para la iglesia, para su esposa, para los jóvenes, no se unan en yugo desigual. Porque ¿qué negocios tienen las tinieblas con la luz? Si quieren problemas, hermanos, busquen esas relaciones. Amistades en el mundo. Amistades que nos siguen hablando de tonterías que están en el mundo y que hablen perversidades y que nos reímos con ellos de las cosas que hablan como si fuera chistoso lo que están hablando. Entonces, tenemos que cambiar estas amistades. Dice, no os juntéis con ellos. No estoy hablando, no les hablen. No, tenemos que hablarles, tenemos que acercarnos a ellos. Pero dice, déjate de juntar con ellos como si fueras parte de ellos y actuar como ellos y vivir como ellos. ¿Para qué? Para que no tengas problemas el día de mañana. Un joven que se casa con una persona allá afuera del mundo, hermanos, ¿qué esperanza tiene de que le vaya bien en ese matrimonio? Todos los matrimonios van directos hoy en día al fracaso. Las estadísticas dicen que los divorcios están muy altos. Imagínense una mente espiritual con una mente carnal. Una mente espiritual que dice, vamos a la iglesia. Y el otro dice, no, mejor vamos para acá. Pues no se puede. Evítate de problemas. Ten fe en la palabra de Dios. No tienes ningún negocio con una persona del mundo, dice la palabra. Vamos a ver qué dice Romanos 16, 17. Romanos 16, 17. Mas os ruego, hermanos, en que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina de Cristo. Vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras de lijonzas engañan a los corazones de los ingenuos. Dice la palabra que dentro de la iglesia debemos tener cuidado en los que causan división. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo, su visión es de una iglesia sin mancha, sin arruga, sin problemas. Entonces dice que tenemos que tener cuidado con esto, para que no vayamos a estar aquí pensando que a lo mejor no va a entrar nadie a querernos engañar, a querer cambiar la doctrina de Cristo y de repente que tenga mancha la iglesia. Ahora, yo me acuerdo la historia de Sara. Dice que tenía 2 hijos, ¿verdad? Isaac y Ismael. Llegó un momento donde Sara, la esposa, que somos nosotros, la iglesia, miró un problema. Un hijo estaba causando problemas. Y le pide a Abraham, le dice, ¿sabes qué? Sepáralos, se tiene que ir. Entonces, Dios le dice, es necesario que se vaya. ¿Por qué? Porque iba a traer muchos problemas. Y hasta el día de hoy ha dado muchos problemas ese Ismael. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos, para su esposa? Vamos a ver qué dice Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder.
la palabra de Dios describe a la iglesia como la luz del mundo, como la luz. Las personas que le dan ánimo a las personas que le dan a entender el mensaje de Dios, les abren sus ojos. Esto es lo que somos nosotros de acuerdo a la palabra de Dios, la luz del mundo. Y me doy cuenta que a veces las personas no tanto voltean a vernos porque seamos la luz y quieren conocer. Solamente están volteando porque quieren apuntar a veces nuestros errores, que los tenemos. Todos tenemos errores. El que diga que no es un mentiroso. Pero parece que todos están viendo a ver cuándo vamos a fallar. Para decir, mira, ¿ves? Y dice que son cristianos. Entonces, pero aún así no quita el hecho de que somos la luz. Entonces, como la luz, hermanos, tenemos que entender que debemos de cuidar cómo hablamos, dice la palabra. Eso está en 2 de Timoteo 2:16. ¿Cómo hablamos? Dice que las malas palabras salgan de nuestra boca. No las podemos usar. Porque como somos la luz del mundo, las personas están atentas a nosotros en cómo hablamos. ¿En qué estamos diciendo? También en 1 Corintios 8:13 dice que tenemos que tener cuidado cómo nos comportamos. El apóstol Pablo dice, ¿sabes qué? Si mi hermano se ofende porque yo como carne, voy a dejar de comer carne para que mi hermano no tropiece conmigo. O sea, yo tengo que cuidar mis acciones. Tengo que pensar en otras personas. Yo me acuerdo, yo tenía mucho en mente el dicho aquel que decía, ¿y a mí qué me importa lo que piensen las personas? ¿Qué me importa? Pues claro que me importa. Si le importan a Dios las personas, me importan a mí. Y si no fuera así, pues entonces no tiene nada de sentido lo que estoy haciendo aquí arriba. Pero me importa lo que digan las personas. Entonces yo tengo que cuidar cómo me comporto. En la voluntad de Dios, de su esposa, hermanos, es de que toda la iglesia se mire bien. Y aquí es donde le va a tocar un poquito también, no nomás a las mujeres, pero a los hombres. El vestir. ¿Cómo nos vestimos como iglesia? ¿Qué reflejamos como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Cómo nos miramos? Yo me doy cuenta que las jóvenes y los jóvenes tienen un problema en el vestimento hoy en día en la calle. Los muchachos, los pantalones los traen hasta abajo, se le miran todos los calzones ahí. O sea, y las mujeres casi también, pero en otro aspecto. Entonces, ¿cómo nos miramos como iglesia? ¿Qué reflejamos? Es importante, dice la Biblia que es necesario que la mujer se vista piadosamente, que refleje una piedad en el modo de vestir. Entonces, eso también es muy importante porque muchos de los padres dentro de la iglesia están batallando con sus hijos o sus hijas en el vestir. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros como adultos para ser un ejemplo para esas jóvenes? De que no podemos vestirnos como se viste en el mundo. De que debemos tener modestia en el vestir. La voluntad de Dios, hermanos, es que la iglesia se mire bien, que refleje a Cristo, que refleje la gracia de Dios. Y como hijos de Dios e iglesia, debemos de tener fe en que Él sabe más que nosotros. Él sabe más que nosotros. Él sabe por qué le pide que no hablemos así. Él sabe por qué nos pide que disciplinemos a los niños. Él sabe por qué nos pide que no nos juntemos con los del mundo. Él sabe por qué nos pide todas estas cosas. Él sabe por qué nos dice que nos vistamos mejor, que seamos ejemplo. Ahora, en 2 de Timoteo 4:2, vamos ahí con esta última escritura, los voy a dejar, hermanos, 2 de Timoteo 4:2. Vamos a comenzar en el 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzga a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es importante, hermanos, que la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, predique la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Que la iglesia engendre hijos. Que engendre hijos. Dice la palabra de Dios que la mujer se salvará engendrando hijos y manteniendo en el amor y en la palabra, en la fe. Ahora, si la iglesia representa a la mujer, entonces como iglesia debemos de dar fruto. Dice que por nuestros frutos seremos conocidos. Entonces debe la iglesia engendrar hijos, debe reproducirse como los primeros árboles.
Se reproducían tirando aquella semilla y sembrándola en la mente de las personas, que es la palabra de Dios. Hermanos, mi intención es que nos demos cuenta de que formamos parte de algo mucho más grande mucho más grande que cualquier organización en este mundo. Créanlo o no, créanlo. Por fe creemos que formamos parte de la iglesia de Cristo. Por fe creemos que somos sacerdotes, dice la palabra de Dios, todos, no nomás una persona. Y por fe sabemos que somos embajadores en el nombre de Cristo aquí en la tierra. Porque en la tierra estamos de pasada, hermanos. Ninguno es de aquí. Nadie es de aquí. Estamos de pasada. Pero esto, hermanos, es para que entendamos de que formamos parte de algo mucho más grande. Es la iglesia. Formamos parte del cuerpo de Cristo. Y si hay una persona aquí que quiere formar parte del cuerpo de Cristo, puede pasar al frente. Aquí hay agua. No se avergüence de ser llamado un hijo o una hija de Dios. Lave sus pecados, como dice la palabra de Dios allá en Hechos 2:36. Arrepentidos y bautícese, cada uno de vosotros, en el nombre del Señor Jesucristo, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso es todo lo que Dios me dio, hermanos. Si hay alguien aquí que quiere obedecer, pase al frente mientras entonamos el himno de invitación.